Hacen lo que sea con tal de mantener esa alianza que los llevó a la ruina. Hacen lo que sea con tal de defender lo indefendible. Claudia Sheinbaum da tremendo manotazo en la mesa, evidenciando a los priistas, dejando al conocimiento público que esas auditorías que tanto dicen que se les hizo, jamás existieron, que fue una trampa, una manipulación como acostumbran a hacerlo. Quieren que no hablemos de lo que ocurrió hace 30 años, pero resulta que estamos descubriendo que lo que pasó hace 30 años lo han manipulado durante todo este tiempo y lo que es peor aún, pretendían seguir escondiéndolo. Alejandro Moreno se va a otro país y los priistas aquí, unidos con los panistas, se unen para defenderlo a capa y espada. Y finalmente, mientras ellos defienden lo indefendible, Claudia Sheinbaum confirma demanda para defender la soberanía nacional. Fíjense cómo Arturo Ávila deja sin palabras a un Jorge Triana, vocero de Acción Nacional. ¿Por qué lo deja sin palabras? Pues porque el señorito reconoce que su líder es Alejandro Moreno. Si de incongruencia queremos hablar, pues pregúntales a ellos. Decían que el PRI era su peor enemigo. ¿Y hoy con quién están aliados? ¿Con quién se reúnen? ¿Quién participa en el cuarto de guerra? Alito Moreno. Es más, ¿sabes cómo le dice Triana a Alito Moreno? Le dice el líder. Mi líder, le dice. No es cierto. Mi líder, le dice. Entonces, ay, ¿es cierto eso? Claro, hombre, por supuesto que sí. ¿Jorge? ¿No? Pero se le va la voz, no puede ni decirlo. Por supuesto que tuvimos que aliarnos con el PRI. La realidad es que la oposición, que no tiene agenda política, que tiene muy malos voceros, han designado un nuevo vocero. Pero además un vocero terrible, Azucena. ¿Quién es? Un vocero que simple y sencillamente pues ha sido uno de los peores presidentes de la historia de México. Pues ellos se sienten muy bien representados, ¿no? Una oposición de pena, la verdad, ¿no? Imagínate, Azucena, convertir la deuda privada, la deuda de unos banqueros, en deuda pública. Preguntémosle al Rulo Saldívar, que era abogado de varios banqueros. Es que todo el tiempo... ¿Defendió no a banqueros en el Fobaproa? No lo sé. Está en el gobierno. Entonces, a ver, ¿tienes las pruebas tú de que defendió banqueros en el Fobaproa? Pues, ¿tienen las pruebas? Sí, pero fíjate lo que hicieron. Por supuesto o sea, sí. Acabas de afirmar y le acabas de preguntar a Triana. Claro que lo tengo. Ahí está. Sí, solo que vengan, el debate no es conmigo. Pues vengan a la mesa con las pruebas la próxima vez. No vengan a aventar temas al aire. La próxima vez. Porque mira, fíjate, Triana lo que ha hecho todos los debates que he sostenido en esta mesa es decir mentiras. Una tras otra. Primero dijo que yo era dueño de Massive Caller. ¿Y no? Falso. ¿No? Segundo, dijo que yo tenía un yate. Falso. ¿No, tampoco? Tercero, dijo que yo me había tomado una foto con el abogado de un narcotraficante y aquí tuvo que demostrar y tuvo que desdecirse de la falsedad que había aventado. No este señor no tiene ni siquiera palabra. Lo que dice son mentiras. Y así como Jorge Triana, nos queda claro que la oposición no tiene palabra. La defensa de cosas que no tienen sentido por parte de la oposición, hoy nos queda claro, es un intento desesperado. ¿Por qué? Porque esa misma oposición que se unió para firmar el Pacto por México, esa misma oposición que se unió para firmar una moratoria constitucional, esa misma oposición que se unió en una elección para pedir el voto para el PRI y para el PAN entre ellos mismos, es la misma que hoy se está haciendo garras. Fíjense, esa misma oposición es la que viene a decir que no se debe de pagar el Fobaproa. Los que hicieron el Fobaproa y lo aprobaron, los prianistas, dicen que ahora hay que eliminar la deuda del Fobaproa, que se deje de pagar y listo, san se acabó. Claudia Sheinbaum ya les contestó. Y no solamente les contestó, sino que además va a mandar al secretario de Hacienda para que le explique al pueblo de México, porque es una trivialidad decir eso de que no se pague el Fobaproa. ¿Cuáles son las implicaciones que tendría para la economía mexicana dejar de pagar el Fobaproa que ellos mismos armaron? Ni siquiera lo pudo auditar completamente la Auditoría Superior por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel momento. Ahora, ya la parte de cuánto se debe, cuánto se ha pagado, etcétera, va a venir el secretario de Hacienda para explicar. ¿Y por qué? Pues no es trivial el decir que no se llegará a pagar, etcétera, porque pues tiene implicaciones muy importantes para la economía mexicana. Pero el pueblo de México tiene que estar informado.
Y esto le cuesta al pueblo de México, ¿no? Todos los días, hasta el 2050. Hasta el 2050. Hasta el 2050. Y eso también significa que el gobierno deja de invertir en temas Ya sociales. viene Edgar para poder platicarles cuánto se paga cada año. Es un porcentaje menor a lo que se pagaba antes, pero es un porcentaje que se tiene que estar pagando hasta el año 2050. Hasta el año 2050, y que se vayan agarrando los prianistas, porque vendrá el secretario de Hacienda a explicarnos con peras y manzanas el desorden que hicieron. Y todavía se atreve Rubén Moreira a decir, pues ya no paguemos el FOBAPROA, tan fácil como eso. Ahí está funcionando. Y el otro, salvar a buenos inversionistas. Hubo una parte ahí de pequeños ahorradores, de inversionistas, que si no, pues hubiéramos quebrado como nación. Pero luego quien abusó. Oye, y la forma, te digo, ¿por qué no se les rescata, se les apoya, pero pues que devuelvan el dinero para que nuestros nietos no lo acaben de pagar y no lleguemos a esto que estás proponiendo, que ahorita lo seguimos conversando, de cancelar el FOBAPROA, de eliminarlo para cancelar sus pagos? Yo creo que lo primero es aclarar ya qué pasó ahí. Hay suficientes información. Yo creo que detener el pago, más cuando el país tiene grandes dificultades económicas en el... Hay que aclarar qué pasó ahí y detener el pago, dice Rubén Moreira del FOBAPROA. ¿Saben qué es lo que hay que aclarar? Lo que ya dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Saben qué es lo que realmente hay que aclarar del FOBAPROA? La revelación que hace la presidenta Claudia Sheinbaum después de que Zedillo saliera a decir que el FOBAPROA lo habían auditado un montón de veces y que él estaba limpio, que lo que se tenía que revisar eran las megaobras de la Cuarta Transformación. Pues Claudia Sheinbaum le da un manotazo a Zedillo y evidencia las malas intenciones de los priistas. Resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum exhibió cómo el Poder Judicial, de nueva cuenta, terminó bloqueando una auditoría a fondo del FOBAPROA. Pese a ello, la auditoría reveló que todo se hizo sin reglas claras y con la intención únicamente de rescatar a los cuates y compadres de Zedillo, responsable de la quiebra económica de muchos mexicanos. Es decir, Ernesto Zedillo, el que llegó a México y acaba de regresar para darnos discursos de democracia y de justicia por la elección judicial, resulta que se protegió con el Poder Judicial que él mismo construyó. El Poder Judicial que Ernesto Zedillo dejó y que ahora defienden a capa y espada, es el mismo Poder Judicial que bloqueó las auditorías al FOBAPROA. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Plan con maña. Ese Poder Judicial le debía muchos favores a Ernesto Zedillo. Le debían su enriquecimiento y le debían todos los privilegios con los que se quedaron los 11 ministros que él mismo designó. Claudia Sheinbaum lo puso en su lugar. ¿Quiere auditorías? Pues empecemos revelando entonces que las auditorías del FOBAPROA se quedaron incompletas por la ayuda del Poder Judicial. Último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante. 43. Cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la Auditoría 199 a la que se refería, ahí se ponen los bancos. Por lo tanto, se tuvieron que dar de baja 52 acciones promovidas de la auditoría citadas, promovido por la Suprema Corte. En congruencia con el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante diversos oficios, que se dejaba sin efecto 7 auditorías. Y resulta que la información más delicada fue clasificada, oculta o incluso desaparecida en los años en donde más se necesitaba la claridad. ¿Quién puso ese nuevo Poder Judicial?
Entre 1994 y el 2000, Ernesto Zedillo nombró a 11 ministros de la Suprema Corte. Todos los nombró él. Varios de ellos todavía operaban como redes de poder dentro del sistema judicial años después. Y seguramente le ayudaron a esconder este tipo de situaciones. Que fortaleció la autonomía del Poder Judicial, dice Zedillo. La realidad es que lo llenó de operadores políticos disfrazados de jueces. Le dio sueldos millonarios, blindajes legales y total impunidad para devolverle el favor. ¿Te suena a algo parecido a cómo opera hoy la élite judicial? Es lo mismo, el mismo concepto, el mismo esquema. Y hoy tenemos claro que no hubo reglas, que el dinero público se usó para rescatar a los cuates y no la economía mexicana, que los créditos incobrables, fraudes bancarios y abusos se convirtieron en deuda nacional sin ningún filtro. Y ahora Zedillo quiere revisar las megaobras de la 4T y manda a todo el séquito de priistas a defenderlo, a decir, no, es que estamos de acuerdo porque Ernesto Zedillo fue un demócrata, fue un gran presidente, un gran economista. Te pregunto, ¿te parece que Ernesto Zedillo fue un gran presidente? ¿Qué opinión tienes tú de Ernesto Zedillo? Déjamelo aquí en los comentarios, te voy a leer ahorita. ¿Qué opinión tienes de Ernesto Zedillo? Una palabra, 2 palabras, un párrafo, lo que tú quieras. Pero dime qué opinión tienes tú de Ernesto Zedillo, porque los priistas piensan que le debemos casi creo que la vida al expresidente Ernesto Zedillo. Y mientras tanto, Ricardo Monreal dice que se va a revisar el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Dice que se va a revisar y se va a hacer público lo que viene ahí. Vamos a revisar esto que decía ayer la presidenta, de ver el informe de la Auditoría Superior de la Federación de 1997-98. Estamos rastreando esos documentos y estamos rastreando los resultados de la auditoría. Vamos a revisar esto que decía ayer la presidenta, de ver el informe de la Auditoría Superior de la... Fíjense el dato que dice Alejandro Quiñones. Dice, mira, Jandal, muchos de nosotros ni siquiera vamos a llegar a 2050 para ver el pago del FOBAPROA. Porque muchos mexicanos van a pasar su vida, vamos a pasar nuestra vida pagando el FOBAPROA. Hay quienes nacimos con el FOBAPROA y en una de esas nos morimos pagando todavía el FOBAPROA. Zedillo, hipócrita y cínico, asco, lo describen con una palabra. La rata más grande después de Salinas. Hipócrita, dicen también, seguimos pagando la deuda. Zedillo es una lacra como todos los prianistas. José dice, yo perdí mi casa y mi negocio. Zedillo es lo peor de verdad, corrupto y culpable de tanta pobreza en nuestro país. Le piden que él pague el FOBAPROA. La Suprema Corte de Injusticia. Zedillo es un traidor. Ernesto Zedillo o se va a la cárcel o se va a una vitrina de Guanajuato, dicen también aquí. Es un corrupto de la más alta calaña. ¿Qué opinión tiene el pueblo de México de Ernesto Zedillo? Habría que decírselo a los priistas, que ahora salen indignados a decir, a ver, quieren auditar al queridísimo presidente Ernesto Zedillo. No lo vamos a permitir y mandan nada más y nada menos que a Mario Di Constanzo a decir, yo propongo que el PRI, Acción Nacional y la Sociedad Civil de Acosta Naranjo, y Atypical TV, por supuesto, no puede faltar, formemos una comisión de la verdad para investigar la deuda adquirida por AMLO y sus inútiles megaproyectos de verdad. A ver, quieren revisar las obras de López Obrador cuando fue Ernesto Zedillo, nada más, hablando de un solo presidente, quien vendió los ferrocarriles nacionales a precio de remate, mientras que hoy la 4T construyó el Tren Maya para recuperar lo que ellos regalaron. Zedillo privatizó la telefonía, las carreteras y las pensiones. La Cuarta Transformación está devolviéndolo al Estado en sectores clave. Y ahora se atreven a hablar de transparencia y de auditoría. Imagínense llegar al punto en el que mandan a sus voceros para proponer que el PRI, el PAN y la Sociedad Civil de Acosta Naranjo, junto con Atypical TV, formen una comisión de la verdad para investigar la deuda adquirida por AMLO y, dicen, sus inútiles megaproyectos. Hagamos una comparativa entonces entre las megaobras, megaproyectos y corrupción de los gobiernos de Felipe Calderón,
de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, y en una de esas metemos de una vez a Ernesto Zedillo con su Fobaproa y la crisis económica. Aunque yo me pregunto qué clase de credibilidad pueda tener una investigación o una comisión de la verdad dirigida por Atypical TV, de Carlos Alarraqui, que dice que entre más mentiras des contra Morena, mejor te va. ¿Qué credibilidad podrían tener el PRI y el PAN organizando una comisión de la verdad cuando claramente nos dejaron mucho a deber con el caso Ayotzinapa? Pero bueno, que hagan lo que quieran hacer. Al final del día, no tienen respaldo popular y no tienen un gramo de credibilidad. Y quiero que vean la manera en la que como la senadora de Morena, Simei Olvera, repartió sopapos y dijo una gran verdad frente a Carolina Vigiano, que quería hacerse la heroína del PRI para defender, por supuesto, a Zedillo, y terminó quedando en ridículo. Que se formen y que le entren a la talacha a los priistas chapulines. Bien lo dicho por la senadora, ¿eh? Fíjate que no había escuchado un comentario tan congruente en ese tema, en donde, pues sí, finalmente una senadora lo dice las cosas como son. Si se quieren cambiar, que le entren, pero que le entren a la talacha y que hagan fila, porque habemos muchos, y hay muchos, como dice la senadora, que pues llevan tiempo ya haciendo su carrera ahí en el movimiento de la Cuarta Transformación. Quieren hablar de chapulines, de personas impresentables en el PRI, cuando ellos se traen a Ernesto Zedillo. Quieren hablar de historia, quieren hacer memoria. Pues vamos a comparar. Vicente Fox prometió el cambio y acabó endrogando a Pemex por más de 120,000 millones de pesos sin que eso se viera reflejado en infraestructura. Y su gran proyecto, pues fue cosas que ni siquiera empezamos ni nos enteramos. Y mientras tanto su esposa y sus hijastros hicieron negociazo con el DIF. Felipe Calderón, la deuda pública aumentó 86% en términos reales y pasamos de 1.7 billones a más de 4 billones de pesos. Su mega obra, la guerra contra el narco. Resultados, más de 120,000 muertos y miles de desaparecidos. Y ahora sabemos que Genaro García Luna está preso por colaborar con los criminales. ¿Comisión de la verdad quieren hacer estos? Pues empiécenle por ahí. Enrique Peña Nieto trae sus escándalos también. La Casa Blanca, la estafa maestra, Odebrecht, OHL, Ayotzinapa. Construyó el Naim en un lugar seco, con contratos opacos y a sobrecostos brutales. Solo en 2016 se detectaron 100,000 millones de pesos en irregularidades. Privatizó los ferrocarriles y ahora vienen a decir que los megaproyectos de AMLO son un desastre. El Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el AIFA, el corredor interoceánico. Obras que vimos terminadas y que hoy estamos viendo funcionar, por lo menos no como la barda de Felipe Calderón. Y eso sin aumentarnos los impuestos a nosotros, aludiendo a una crisis o la pandemia o lo que sea. Imagínense ustedes. ¿Tienen curiosidad? Pues que armen su comisión de la verdad y sigan defendiendo lo indefendible para ver cómo le explican eso a la gente en las próximas elecciones. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum les da manotazo y les pone prácticamente la soga en el cuello. Están hundidos. Si sus mejores perfiles son Ernesto Zedillo, imagínense ustedes, ¿dónde estará lo peor? Y encima la presidenta Claudia Sheinbaum confirma una demanda. Confirma la demanda a Google por el cambio de nombre al Golfo de México por Golfo de América. El gobierno está esperando la resolución. Claudia Sheinbaum se mantiene firme en su postura de defender la soberanía nacional y de no permitir que se pisotee la ley. Está ya demandado. Ya hubo una primera resolución y se está esperando. ¿Qué decimos nosotros? Para repetirlo nuevamente. Lo único que queremos es que se cumpla con el decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos. El decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos sobre el Golfo nombra Golfo de América solamente a la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el Golfo, porque no tendría atribución para nombrar a todo el Golfo, porque esa es una atribución internacional. Entonces lo que decimos es que Google le ponga Golfo de América donde es Golfo de América,
que es la parte que le corresponde al territorio de los Estados Unidos. Pues la demanda sigue firme mientras los opositores se ponen de tapete del gobierno de Estados Unidos y de quien sea. Las pedradas no han dejado de llover desde 2018, pero particularmente en las últimas semanas, porque ahora resulta que son los prianistas quienes ahora quieren eliminar el Fobaproa, quieren bajar el precio de la gasolina, quieren las 40 horas laborales, cuando son ellos los que crearon el Fobaproa, cuando fueron ellos quienes aprobaron los gasolinazos, cuando fueron ellos los que se inventaron y aprobaron el outsourcing. Se los dice la legisladora Lilia Aguilar. El PRIAN guardó silencio, por ejemplo, cuando Calderón dejó entrar a miembros de la DEA a México. Y siguen guardando silencio. Y más ahorita que Alito se fue a otro país, ahorita te voy a contar esa parte. El PRI y el PAN, en los que aceptaron y crearon el Plan Mérida, el rápido y furioso que todavía no nos pueden explicar, el PRI y el PAN que subordinaron todas las reformas estructurales, todavía en la época de Peña, disfrazadas como modernidad para entregarle nuestros recursos naturales a los gringos y a los extranjeros, el PRI y el PAN que disfrazaron de reformas estructurales para supeditar nuestra soberanía de seguridad y ponerla en manos de los intereses de la DEA y del Pentágono. Esos, el PRI y el PAN, que inauguraron y que instalaron en este país una relación bilateral asimétrica, disfrazada de estratégica, pero que estaba basada en la subordinación. El expresidente López Obrador inauguró una frase que es la base de esta relación. Coordinación sí, subordinación no, porque basta tener muy poca memoria para acordarnos que en el 2010, cuando el gobierno de Calderón permitió el ingreso de agentes estadounidenses armados al país, ustedes, el PRI y el PAN, guardaron silencio. Y hoy quieren, por los dichos, las bravuconadas del presidente Donald Trump, que la presidenta salga y le diga así como no, pásele a las tropas norteamericanas. Eso no va a suceder, porque se van a quedar con las ganas, porque Claudia Sheinbaum ya les dio el manotazo. Y para colmo, no solamente es que Claudia Sheinbaum esté reivindicando la soberanía nacional, también hay que decirlo, la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados. El gobierno de Claudia Sheinbaum está dando resultados en materia de seguridad, pero también en materia económica. Como si la oposición no hubiera sido pisoteada ya lo suficiente, pues Claudia Sheinbaum expuso cómo hoy nuestro país cuenta con estabilidad macroeconómica, a pesar de la variación en la inflación, gracias al trabajo de Banjico. La derecha mexicana estaba ya anticipando una crisis económica, estaban anticipando una devaluación en nuestro país y resulta que hubo un crecimiento del PIB del 0.6% al primer trimestre del año. Resulta que hubo un 9.9% más de recaudación fiscal y una reducción del déficit público de 3.9%. ¿En qué se traduce todo esto? ¿Qué significa todo esto para beneficio de nuestro país y sobre todo para beneficio del pueblo de México? Es la primera vez. El día de hoy presentamos el informe de seguridad de los últimos 7 meses. El mes de abril ha sido el abril con menos homicidios desde el 2016. Vamos bien y estamos fortaleciendo la política de seguridad. Vamos bien, dice Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues resulta que esto no es poca cosa. El crecimiento del PIB es superior a lo que creció Alemania, Francia o Reino Unido en el mismo periodo. ¿En qué contexto? En uno donde hay crisis en Europa, inflación global y América Latina también con tasas de estancamiento. México, en cambio, sigue creciendo. La histórica recaudación fiscal que se logró sin subir impuestos, simplemente combatiendo la evasión fiscal que protegía y promovía el PRIAN. ¿Qué significa esto? Más dinero para salud, para educación, para seguridad y para becas. ¿Qué significa la reducción del déficit público? Pues el déficit es la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que ingresa.
Con el PRIAT el déficit siempre crecía y la deuda también. Y con la 4T se gasta mejor, se gasta con visión social y se administra sin endeudar al país como antes. Y del peso ni hablar, porque sigue fuerte. Cerró abril en menos de 17.50 pesos por dólar, manteniéndose como una de las monedas más estables de América Latina. Y esto desmiente toda la narrativa de que con Morena el peso se iba a ir a 30 pesos, que repetían como loros y que ahora repiten que la crisis a nivel nacional. No hay manera de ganarles. Y todavía nos tenemos que topar con el hecho de que los prianistas que esperan que le vaya mal a México son los mismos que defienden a Zedillo y que salen a defender a capa y espada a Alejandro Moreno. Alejandro Moreno, que se la pasa de giras internacionales a hacer la llorona, y ahora se va Alito Moreno a otro país, porque sigue haciendo giras turísticas, siguen haciendo política de turismo. ¿Por qué? Porque Alito Moreno está buscando a ver en qué país puede hacer buenas relaciones para cuando se lleve a cabo lo de su desafuero y tenga que enfrentar la justicia, poder ir a pedir refugio. Escuchemos lo que dice Alito Moreno en otro país. ¿Qué es lo que no se ha hecho en México? Lo que se está haciendo aquí en Dominicana. En México no se convoca al diálogo. En México no hay una convocatoria al diálogo desde el gobierno, desde una manera responsable, organizada, pensando en el país. Convocamos a todos a la mesa para los temas de seguridad, para los temas migratorios, convoquemos al diálogo. Esto no hay. Entonces, el tema con el nuevo gobierno de Estados Unidos es que tiene prioridades muy claras. ¿Cuáles son las prioridades claras del gobierno de Estados Unidos? Una buena relación comercial, el trabajo geopolítico de cooperación y coordinación en temas democráticos, en temas de fortalecimiento institucional y obviamente el juego que juega hoy China como un tema geopolítico en la región y que hay una principal solidez en que países que tienen colaboración y cooperación y temas comerciales con el gobierno de Estados Unidos, pues obviamente es que la política de ellos es fortalecer esos lazos y tú como país tienes que definir los intereses que tienes como país. Tú puedes dialogar con todos, pero ¿cuáles son los países que te fortalecen? Ahí está el discurso de Alejandro Moreno, que se fue a República Dominicana, pero ¿qué carajos está haciendo Alejandro Moreno de turista en República Dominicana, dando entrevistas? ¿No dice que el país se cae a pedazos, Alejandro Moreno? ¿Qué está haciendo en otros países? ¿Qué hace Alejandro Moreno tratando de construir relaciones internacionales? Está tratando de construir su defensa y quién lo proteja de la justicia. Esa es la realidad. Y mientras tanto, aquí en México manda a Carolina Villano, a Rubén Moreira, a los priistas y hasta a los panistas como Jorge Triana a hacer el ridículo para defenderlo. Imagínense ustedes esta situación tan vergonzosa. Vergonzosa para los panistas que salieron a pedir el voto por el PRI de la mano de Alito Moreno. Vergonzosa para los propios priistas que hoy se están rasgando las vestiduras y dándolo todo y dejando pues ahí su dignidad para defender a Alito Moreno y a Zedillo y este señor haciendo turismo político en República Dominicana, de gira por el Caribe, bien a gusto seguramente, pagado con cargo al erario, que no nos quede la menor duda. Alejandro Moreno dando entrevistas en el Caribe mexicano hablando de democracia, de cooperación institucional y relaciones comerciales. Pero ¿quién le va a creer esos discursos? Nadie. Porque lo que en realidad está haciendo no es política exterior, es política de evasión. Que quede clara una cosa. Alejandro Moreno está buscando a dónde correr cuando le quiten el fuero. Así de simple, no hay nada más. Dice que muy patriota, que México está en ruinas. ¿Qué hace entonces en República Dominicana? Paseándose por el Caribe, mientras dice que México se está cayendo a pedazos. Que alguien le avise que no se puede llorar por la patria con una piña colada en la mano. Escuchen lo que dice el dirigente del PRI desde otro país, cuando debería de estar aquí en México, en las mesas de debate, dando la pelea por Ernesto Zedillo y el Fobaproa. Aquí el fondo del asunto es otro. Él sabe que su desafuero está cerca y que conforme avanza el tiempo es más despreciado hasta por los de su propio partido. Hay denuncias graves en su contra por enriquecimiento ilícito, uso indebido de recursos y por tráfico de influencias. Y lo peor del caso
es que ya hay investigaciones y hay pruebas. Pero mientras tanto Alejandro Moreno sigue viajando, no para representar al PRI, sino para ver en qué país le pueden dar refugio político cuando se le acabe el escudo del fuero. Eso es lo que hace Alejandro Moreno, mientras manda a sus achichincles a defenderlo a él a capa y espada. ¿Por qué? Porque estos son los resultados del PRI. Si hoy fueran las elecciones para diputados federales, fíjense, Movimiento Ciudadano le ganaría al PRI y al PAN. Y ni siquiera, ni Movimiento Ciudadano, ni el PRI, ni el PAN se acercarían tantito a la preferencia electoral de Morena. Si hoy fueran las elecciones para diputados federales, la ruina del PRI y del PAN está asegurada. No les van a alcanzar los votos para nada. Dice que representa al país y a la oposición no representan a nadie. Miren, un 8% alcanzarán en las votaciones. Vergüenza debería de darles a estos personajes andarse levantando el cuello como defensores de la patria, cuando en realidad ponen al país en bandeja de plata para el gobierno de Estados Unidos. Se van a hacer turismo político con cargo al erario porque no han entendido nada. ¿Vieron el escándalo que se armó con Gerardo Fernández Noroña por viajar a París en primera clase para ir a una conferencia? Y de verdad estos cínicos piensan que no vamos a decir nada porque Alejandro Moreno se va de vacaciones al Caribe con todo pagado por nosotros y lo justifica dando un par de entrevistas para hablar de soberanía y de democracia. De verdad, el México de los corruptos se cae a pedazos, como dice Ángel. Y al final del día también a Alito Moreno le tocó bailar con la más fea, va a ser el enterrador del PRI. Un trabajo que empezó Salinas, Zedillo, Peña Nieto, pero sí, no podemos quitarle, mi querido Martín, ni un solo mérito a Alejandro Moreno. Porque el PRI todavía con Enrique Peña Nieto, pues era la fuerza más importante de este país. Pero el mérito absoluto del declive de ese partido y de su próxima extinción se lo lleva Alejandro Moreno. Ha perdido el PRI más del 70% de su militancia bajo su mando. Se han quedado sin varios de los liderazgos que en su momento fueron los más importantes. Se fueron del partido, se retiraron por culpa de Alejandro Moreno que se reeligió. Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio Chong, Nuño, que era de educación. ¿Cuántos priistas considerados de alto rango han decidido alejarse del PRI de Alejandro Moreno porque saben que se va a extinguir y que quedarse a su lado es enterrar su carrera política? Cuando Alejandro Moreno llegó a la dirigencia del PRI, ese partido gobernaba 14 estados de la República. Hoy el PRI solamente gobierna 2 y está en peligro de que esos 2 gobernadores terminen pasándose a Morena, porque le hacen más fiesta a Claudia Sheinbaum que la que le hacen al PRI de Alito Moreno. Pareciera que a Alito hasta les da vergüenza a los gobernadores de Durango y de Coahuila. Entonces sí, esa es la oposición que tenemos hoy, en donde Alito Moreno se va de vacaciones al Caribe con todo pagado por parte de los mexicanos, mientras que aquí en México sus achichincles se hacen garras para defenderlo a él y para defender el FOBAPROA de Zedillo, que Claudia Sheinbaum ya dejó claro, tiene un montón de irregularidades y se van a dar a conocer. Y encima la presidenta les va a tumbar su mentira de que se puede eliminar y dejar de pagar el FOBAPROA así como así. Querían esconderlo todo. Y entre más levantan la voz, entre comillas, y entre más se quieren hacer los defensores de este país, más se hunden, porque vuelve a salir toda la verdad que querían esconder. Vuelve a salir toda la verdad que los prianistas tenían guardadita. Dice Martín Rojas, nada más que Manolo Jiménez no ponga al candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila en 2029. Bueno, mira, todo puede pasar. En una de esas vemos a Manolo Jiménez siendo parte de la 4T, imagínense nada más. Sería muy vergonzoso para quienes han criticado a Manolo Jiménez después de andarle levantando la mano. Pero bueno, habrá que ver en qué termina toda esta situación. Saludos, mi querido Ángel, gracias, Cairolex, también a mis moderadores que siempre me acompañan, a Silvia Tori, también muchísimas gracias por acompañarme, y a todos ustedes por dejarme sus comentarios y sus opiniones. ¿Qué opinamos de Ernesto Zedillo? ¿Qué opinamos del liderazgo de Alejandro Moreno? Dice Efraín, el PRI no llega al 2030. Ojalá y nuestra presidenta
Haga lo necesario para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Cambio total de poder judicial. Y Alejandro Moreno es un traidor a la patria y un ratero, además de cobarde. Están fuertes las críticas del pueblo de México. Ojalá se den cuenta en la oposición de lo mal que lo están haciendo, porque si no, miren, no van a llegar, ya no digamos a 2030, no llegan a 2027. Se les acabó su minita de oro, se les acabó el circo, maroma y teatro. Claudia Sheinbaum da manotazo, confirma demanda a Google, mientras que aquí le tratan de lavar la cara a Ernesto Zedillo, y Alito Moreno se va de vacaciones a República Dominicana. Noticiosos, denle like, suscríbanse y compartan como siempre para seguir llegando a más personas. Yo soy Yasira Handa, les mando un abrazo gigantesco y nos seguimos viendo con más información. Bye bye.